En el corazón de las civilizaciones más antiguas de la humanidad existe un nombre casi olvidado: Ea, un dios poderoso, temido y venerado por los sumerios, que controlaba el aire, las tormentas y el destino. Pero, ¿por qué su nombre fue silenciado? ¿Qué secretos se esconden tras su figura? En este video vamos a desenterrar las raíces prohibidas de Ea, explorando sus orígenes, su conexión con otros mitos y por qué fue relegado al olvido. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves la historia antigua. En el vasto y fértil valle entre los ríos Tigris y Éufrates, hace más de 5000 años, floreció una de las primeras civilizaciones de la historia: Sumeria. Este lugar, lleno de maravillas arquitectónicas y conocimientos avanzados, no solo fue la cuna de la escritura y las ciudades-estado, sino también de mitos y leyendas que darían forma a nuestra comprensión del mundo. Entre sus muchas deidades, había una que destacaba sobre todas: Ea, conocido también como Enlil. Para los antiguos sumerios, Ea no era solo un dios más. Era una fuerza cósmica, una presencia que conectaba el cielo y la tierra. En su lengua, el nombre Enlil significa Señor del Aire, un título que revela mucho sobre su papel en la mitología. Ea no era un dios de la calma o la serenidad. Era una figura imponente, relacionada con el viento, las tormentas y los eventos que escapaban del control humano. Si un gran huracán arrasaba una ciudad o una tormenta fertilizaba los campos, los sumerios sabían que Ea estaba detrás de ello. Pero Ea no solo tenía poder sobre la naturaleza, también gobernaba el destino. Según las creencias sumerias, él decidió quién reinaba y quién caía, quién prosperaba y quién perecía. Sus decisiones no siempre eran fáciles de entender para los humanos, pero eso las hacía aún más temidas. En las ciudades de Uruk, Nippur y Eridu, los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas en su nombre, esperando ganar su favor o al menos evitar su ira. En sus templos, especialmente el famoso Ekur en Nippur, se alzaban oraciones que resonaban por los pasillos: «Oh Ea, Señor del cielo, protege nuestras cosechas, bendice nuestras familias, danos lluvia, pero no tormentas». Lo fascinante de Ea es que no siempre fue el dios supremo. Al principio compartía el poder con Anu, el dios del cielo, y Enki, el dios de las aguas y la sabiduría. Pero poco a poco, Ea ascendió a una posición de dominio. Según las tablillas de arcilla encontradas por arqueólogos, fue Ea quien separó el cielo de la tierra, estableciendo el orden en el universo. Antes de eso, todo era un caos informe, donde el cielo y la tierra estaban unidos. Fue su decisión dividirlos y, al hacerlo, creó el espacio donde la humanidad podía existir. Sin embargo, este dios no siempre fue benevolente. Ea era severo y, a veces, despiadado. Una de las historias más famosas sobre él es la del diluvio universal, un relato que seguramente te suena familiar. Según los mitos sumerios, Ea estaba harto del ruido y el desorden que los humanos habían traído al mundo. Para él, la humanidad no era más que un estorbo. Así que decidió desatar un diluvio que borrara todo rastro de vida en la tierra. Pero no todos los dioses estaban de acuerdo. Enki, su hermano, intervino, advirtiendo a un hombre llamado Atrahasis sobre el desastre inminente. Enki le dio instrucciones para construir un arca y salvar a su familia y a los animales. Este relato nos muestra un aspecto clave de la Ea. Su autoridad era incuestionable, pero no siempre era aceptada sin desafíos. Incluso entre los dioses había tensiones. Ea simbolizaba el orden y la autoridad, mientras que Enki representaba la sabiduría y la compasión. Este contraste los puso en conflicto muchas veces, y sus disputas moldearon las historias y creencias de los pueblos sumerios. Otro aspecto que hacía a Ea tan fascinante era su dualidad.
Para algunos era un protector, alguien que garantizaba el equilibrio y la prosperidad. Para otros era una figura aterradora, capaz de desatar su furia cuando algo lo disgustaba. Este equilibrio entre lo sagrado y lo temido es lo que lo convirtió en uno de los dioses más importantes de Sumeria. Los sumerios sabían que, aunque podían rezarle, nunca podían entender completamente sus motivos. Ei era impredecible, como el viento que soplaba desde las montañas. A veces traía la lluvia necesaria para las cosechas, pero otras veces traía tormentas que arrasaban los campos. Con el tiempo, Ei no solo se convirtió en un dios venerado, sino también en un símbolo del poder absoluto. Los reyes que gobernaban en su nombre decían que su autoridad les venía directamente de él. Incluso las leyes y los sistemas de justicia de la época estaban ligados a su voluntad. Ei no era simplemente un dios del cielo y del aire, era el guardián del orden y el equilibrio cósmico. Sin embargo, lo que hace a Ei especialmente interesante es cómo su figura evolucionó. A medida que otras culturas, como los académicos y los babilonios, comenzaron a ganar influencia, Ei empezó a perder protagonismo. Los babilonios, por ejemplo, preferían a Marduk, su propio dios supremo, y relegaron a Ei a un segundo plano. Pero incluso entonces, su legado seguía siendo poderoso. Las historias sobre él continuaron influyendo en las religiones posteriores, incluyendo relatos en los que se pueden rastrear ecos de su severidad y su control sobre el destino. Ei no solo era un dios poderoso, también era una figura rodeada de controversias y enfrentamientos. En la mitología sumeria, la vida de los dioses no era tranquila ni perfecta. Aunque eran inmortales y tenían habilidades sobrehumanas, sus personalidades y conflictos eran sorprendentemente similares a los de los humanos. Y en el centro de muchos de esos conflictos estaba Ei, un dios cuya posición suprema no era aceptada por todos. Para entender esta historia, necesitamos sumergirnos en la dinámica del panteón sumerio. Imagina una asamblea de deidades, cada una con sus propios dominios y responsabilidades. Estaba Anu, el dios del cielo y patriarca de los dioses; Enki, el dios de las aguas, la sabiduría y la astucia; y por supuesto, Ei, el dios del aire y el destino. Al principio, estas deidades coexistían en un delicado equilibrio, pero no tardaron en surgir tensiones. Ei, desde su ascenso como líder del panteón, comenzó a asumir un papel de autoridad que no todos los dioses estaban dispuestos a aceptar. Su figura era severa, a menudo inflexible, y su estilo de liderazgo chocaba especialmente con el carácter de su medio hermano Enki. Donde Ei veía reglas estrictas y orden, Enki veía oportunidades para la creatividad, el caos controlado y, en ocasiones, la rebelión. Un momento crucial en esta lucha por el poder ocurrió durante el famoso episodio del Gran Diluvio. Según los textos sumerios, los humanos habían comenzado a multiplicarse rápidamente, y con ello, su ruido y desorden llegaron a niveles insoportables para los dioses. Ei, como líder del panteón, decidió que la solución era drástica. La humanidad debía ser eliminada. El diluvio sería enviado para limpiar la tierra y devolver el equilibrio al mundo. Sin embargo, no todos los dioses estaban de acuerdo. Enki, siempre protector de los humanos, consideró que el castigo era demasiado cruel. En un acto de desafío, decidió anunciar a un humano, Atrahasis, dando instrucciones detalladas para construir un arca que le permitiría sobrevivir junto a su familia y animales. Este acto no solo salvó a la humanidad, sino que también marcó un enfrentamiento directo entre Enki y Ei. Podemos imaginar la tensión en la asamblea divina cuando el diluvio cesó y Ei descubrió que los humanos habían sobrevivido. Aunque era el líder, Ei no podía castigar directamente a Enki, ya que la estructura del panteón no lo permitía.
En lugar de eso, recibió una tregua incómoda. La humanidad continuaría existiendo, pero bajo condiciones estrictas que garantizarían que nunca volverían a causar tanto caos. Este episodio revela mucho sobre Ei y su relación con los otros dioses. Representaba el orden y la autoridad, pero a menudo lo hacía de una manera que lo aislaba de sus pares. Su estricta visión del mundo lo hacía entrar en conflicto no solo con Enki, sino también con otras deidades que a menudo lo consideraban demasiado severo. Otro momento clave en la lucha por el poder divino se encuentra en la relación de Ei con el dios Ninurta, quien era su hijo. Ninurta, un dios guerrero, fue criado para ser el protector de la creación de Ei, pero incluso entre padre e hijo surgieron tensiones. En un mito famoso, Ninurta intenta demostrar su valía derrotando al demonio Asag, una criatura que amenazaba la creación. Aunque Ninurta logra la victoria, el mito refleja las expectativas inalcanzables que Ei ponía en quienes lo rodeaban, exigiendo perfección y obediencia absoluta. Con el tiempo, estas tensiones internas en el panteón comenzaron a reflejarse en las creencias de las personas. Ei, una vez visto como el protector del orden, empezó a ser percibido como una figura demasiado autoritaria, alguien que no toleraba errores y castigaba sin misericordia. Por otro lado, Enki y otros dioses ganaron popularidad por su carácter más cercano y compasivo. Este cambio en la percepción de Ei no ocurrió por casualidad. A medida que las ciudades-estado sumerias comenzaron a ser conquistadas por los acadios y más tarde por los babilonios, el poder político y cultural también cambió. Cada nueva civilización traía consigo sus propias deidades y narrativas, y los dioses que una vez fueron supremos empezaron a perder protagonismo. Ei era demasiado sumerio, demasiado asociado con un sistema de creencias que ya no encajaba con los nuevos tiempos. Los babilonios, por ejemplo, promovieron a su dios Marduk como el líder absoluto, reescribiendo mitos para darle a él los méritos que antes eran de Ei. En el famoso Enuma Elish, un poema épico babilónico, se narra cómo Marduk derrotó a Tiamat, la diosa del caos, para establecer el orden en el cosmos. Este relato, que desplazó a los mitos sumerios originales, relegó a Ei al papel de una figura secundaria, casi irrelevante. Es aquí donde comienzan las raíces prohibidas de Ei. A medida que su culto fue cayendo en desuso, su nombre se convirtió en algo incómodo de recordar. Para los nuevos imperios, hablar de Ei era hablar de un pasado que querían superar. Así, las tablillas que mencionaban sus hazañas fueron olvidadas o destruidas y sus templos quedaron en ruinas. La historia de Ei, el poderoso dios sumerio, es también una historia de cómo incluso las figuras más grandes pueden caer en el olvido. Lo que alguna vez fue un nombre temido y respetado en toda Mesopotamia, con templos y sacerdotes dedicados exclusivamente a su culto, terminó siendo relegado a las sombras. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo un dios que era visto como el guardián del orden cósmico y el dueño del destino acabó siendo prácticamente borrado de la memoria colectiva? Para entender su caída, debemos regresar al contexto histórico y cultural en el que Ei floreció. Durante el auge de las ciudades-estado sumerias, Ei era un dios supremo, el encargado de mantener el equilibrio entre el cielo, la tierra y la humanidad. Su autoridad no se cuestionaba, y su culto estaba en el corazón de la vida política y religiosa. Los reyes sumerios se presentaban como sus representantes en la tierra, legitimando su poder a través de la conexión con este dios. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando nuevas fuerzas políticas y culturales entraron en escena. El primer golpe a la supremacía de Ei llegó con la expansión de los acadios, un pueblo semita que se apoderó de las ciudades sumerias bajo el mando del rey Sargón el Grande.
Los acadios, aunque adoptaron muchas de las creencias sumerias, también trajeron sus propios dioses y una forma distinta de interpretar las relaciones entre los humanos y lo divino. Con el tiempo, las historias que giraban en torno a Ei comenzaron a mezclarse con las de otros dioses, perdiendo su claridad y su enfoque central. Pero el golpe más devastador vino de los babilonios. Cuando Babilonia se convirtió en la potencia dominante en Mesopotamia, sus líderes promovieron un cambio radical en el panteón. Marduk, el dios principal de los babilonios, fue elevado al puesto de líder supremo, un lugar que alguna vez había pertenecido a Ei. Para consolidar este cambio, los babilonios reescribieron los mitos. En el famoso Enuma Elish, un poema épico que narra la creación del mundo, es Marduk quien derrota a las fuerzas del caos y organiza el universo. Muchos de los atributos y hazañas que antes se asociaban con Ei fueron transferidos a Marduk, desplazando al viejo dios del centro del escenario. Esta no fue una transición pacífica ni inmediata. Aunque Marduk se convirtió en el dios dominante, el culto a Ei no desapareció de la noche a la mañana. Durante un tiempo ambos coexistieron, pero poco a poco la balanza se inclinó. Los templos dedicados a Ei comenzaron a perder influencia y financiamiento. Los sacerdotes que antes oficiaban en su nombre ahora dirigían sus oraciones a Marduk y, como ocurre a menudo en la historia, el nuevo poder buscó borrar las huellas del anterior. Además, hubo otro factor que aceleró la caída de Ei, su propia naturaleza como dios. Ei era una figura compleja, asociada tanto con la creación como con la destrucción, con el orden y el castigo. Esta dualidad lo hacía venerado, pero también temido. Cuando llegaron los tiempos de cambio, Ei fue percibido como demasiado severo, demasiado distante, un dios de otros tiempos. En contraste, Marduk era presentado como un dios más cercano y comprensivo, alguien que escuchaba las súplicas de su pueblo. Este cambio en la narrativa fue clave para desplazar a Ei del corazón de las creencias mesopotámicas. Sin embargo, la caída de Ei no solo fue política y religiosa, también fue cultural. Los mitos que hablaban de él comenzaron a desaparecer y las tablillas de arcilla donde se narraban sus hazañas se dejaron de copiar. Las generaciones posteriores aprendían más sobre Marduk y menos sobre Ei, hasta que, finalmente, el antiguo dios del aire se convirtió en una figura casi olvidada. Curiosamente, este proceso de olvido no fue completo. Aunque su culto desapareció, la esencia de Ei permaneció en las tradiciones que vinieron después. En algunos mitos se puede rastrear su influencia como un eco distante de una era en la que su nombre dominaba Mesopotamia. Y, con su papel de juez y guardián del destino, dejó un legado que se reflejó en dioses posteriores y en conceptos que llegaron hasta las religiones actuales. Aunque Ei puede parecer un dios perdido en el tiempo, enterrado bajo millas de años de historia y arena, su esencia aún vive de formas inesperadas en nuestra cultura, nuestras creencias y hasta en las estructuras de poder actuales. Lo más sorprendente de Ei no es solo su influencia en las civilizaciones antiguas, sino cómo, a pesar de ser relegado al olvido, sus raíces han llegado hasta nosotros. Para entender esta conexión, primero debemos mirar cómo las ideas asociadas con Ei se han transformado a lo largo del tiempo. Ei era el dios del aire, del viento y del destino, un ser que encarnaba el poder del orden y del juicio. Su figura era una mezcla de creación y destrucción, de protección y castigo. Aunque su nombre dejó de ser pronunciado en los rituales, las nociones que representaba encontraron su camino hacia otras mitologías y de allí hacia las religiones modernas. Un ejemplo claro es la idea del destino como una fuerza inevitable, controlada por un ser superior.
En la mitología sumeria, Ei decidió los destinos no solo de los humanos, sino también de los propios dioses. Este concepto, tan arraigado en las creencias mesopotámicas, se trasladó a otras culturas a medida que la influencia sumeria se extendía por la región. Cuando pensamos en la idea de un dios todopoderoso que controla el destino, es difícil no ver un eco de Ei en ello. Pero la conexión no se queda en lo abstracto. Algunos mitos asociados con Ei parecen haber influido directamente en relatos bíblicos y otras tradiciones religiosas. El diluvio universal, por ejemplo, es un tema recurrente en varias culturas, desde los sumerios hasta los textos hebreos, y el papel de Ei como el responsable de este cataclismo es un vínculo que no podemos ignorar. En la Biblia, el dios Yahvé envía el diluvio para limpiar la tierra de la corrupción humana, pero no sin advertir a Noé para que construya un arca y salve a los seres vivos. Este relato guarda una similitud notable con el mito sumerio en el que Ei decreta el diluvio, mientras Enki interviene para salvar a Atrahasis. Aunque los nombres y los detalles cambian, la esencia de la historia permanece. Además, la idea de un dios que separa el cielo y la tierra para crear un espacio habitable para la humanidad, uno de los actos más importantes atribuidos a Ei, también resuena en los relatos de creación de otras culturas. En el Génesis, Dios separa las aguas para crear el cielo y la tierra, un acto que recuerda la división inicial que Ei llevó a cabo en la mitología sumeria. Estas similitudes no son coincidencia, son reflejos de cómo las ideas antiguas evolucionaron y se adaptaron a nuevos contextos culturales y religiosos. Pero más allá de la religión, Ei también está presente en cómo entendemos el poder y la autoridad hoy. En la antigua Mesopotamia, los reyes justificaban su gobierno afirmando que eran elegidos por los dioses, especialmente por Ei. Este concepto de un mandato divino para gobernar no desapareció con los sumerios. Lo vemos en los faraones egipcios, los emperadores romanos e incluso en las monarquías europeas de siglos más recientes. La idea de que un líder tiene un derecho divino al poder encuentra sus raíces en sistemas como el de Ei, donde el destino y la autoridad estaban en manos de una fuerza superior. Incluso en nuestras instituciones modernas todavía se perciben ecos de esta estructura. Aunque ahora vivimos en una era de democracia y secularismo en muchas partes del mundo, las nociones de orden, jerarquía y destino que Ei representaba siguen siendo fundamentales en cómo organizamos nuestras sociedades. Las leyes y los gobiernos, por ejemplo, buscan imponer un orden que nos proteja del caos, una idea que Ei simbolizaba en la antigua Mesopotamia. Además, Ei también puede ser visto como un símbolo del equilibrio entre las fuerzas naturales. Hoy, cuando hablamos del cambio climático y los desastres naturales, estamos, de alguna manera, enfrentándonos a las mismas fuerzas que los antiguos sumerios atribuían a Ei. Para ellos, las tormentas y los vientos eran expresiones de la voluntad divina. Para nosotros son fenómenos que intentamos comprender y controlar. Sin embargo, la esencia de nuestra relación con estas fuerzas sigue siendo la misma. Un reconocimiento de que, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, hay aspectos del mundo que siguen siendo más grandes que nosotros. Por último, hay algo profundamente humano en la historia de Ei. Su ascenso, su poder y su caída nos recuerdan que las ideas y las figuras que alguna vez fueron centrales en nuestras vidas pueden ser olvidadas, pero nunca del todo. Las raíces de Ei siguen ahí, entrelazadas con las historias que contamos, las creencias que sostenemos y las formas en que vemos el mundo. Imagina estar en un polvoriento sitio arqueológico, rodeado de restos de civilizaciones que desaparecieron hace millas de años. Entre el calor del desierto y la delicadeza con la que los arqueólogos escarban en la tierra, de repente aparece algo extraordinario.
una pequeña tablilla de arcilla cubierta de inscripciones en escritura cuneiforme. A simple vista parece solo otro fragmento más de la vasta historia de Mesopotamia, pero al estudiarla más de cerca, revela algo impresionante, una historia olvidada sobre Ei, el dios del aire y el destino. A lo largo de los años, los arqueólogos han desenterrado textos que cambian nuestra percepción de este dios. Tradicionalmente, Ei ha sido visto como una figura autoritaria, un dios severo que controlaba el destino y mantenía el orden a través de reglas implacables. Pero estas tablillas cuentan una historia diferente, una que casi se perdió en el tiempo. Algunas de ellas muestran un lado más protector y compasivo de Ei, uno que rara vez aparece en los mitos principales. En una de estas tablillas se describe cómo Ei, al ver que los humanos sufrían por la falta de agua durante una gran sequía, ordenó a las fuerzas divinas liberar las aguas subterráneas para que los cultivos pudieran crecer. Este acto muestra a un Ei que no solo gobernaba desde las alturas, sino que también intervenía directamente para ayudar a la humanidad cuando era necesario. Este mito, aunque menos conocido, sugiere que Ei era algo más que un dios del juicio. Era también un protector, alguien que entendía las necesidades humanas. Otro descubrimiento fascinante está relacionado con los rituales dedicados a Ei, muchos de los cuales no aparecen en los textos religiosos más famosos. En ciertas fechas del año, cuando los vientos comenzaban a soplar con fuerza, los sacerdotes llevaban a cabo ceremonias especiales para apaciguar su ira. Según las tablillas, ofrecían agua fresca y pan recién horneado, elementos sagrados en la cultura mesopotámica, mientras recitaban oraciones para garantizar que los vientos no se convirtieran en tormentas destructivas. Estos rituales reflejan cómo las comunidades de la época intentaban establecer una relación equilibrada con Ei, tratándolos no solo como un juez, sino como un aliado. Pero no todos los secretos de Ei son positivos. Algunas tablillas sugieren que hubo intentos deliberados de reescribir su historia. Cuando Babilonia se convirtió en la potencia dominante de Mesopotamia, los seguidores de Marduk, el nuevo dios supremo, modificaron los mitos originales de Ei. Las historias que lo presentaban como un líder invencible fueron suavizadas, mientras que aquellas que lo mostraban en conflicto con otros dioses comenzaron a cobrar protagonismo. En estos relatos, Ei aparece como un dios que debe luchar por su posición en el panteón, enfrentándose a rivales que cuestionaban su poder. Esta versión más vulnerable y conflictiva de Ei no encajaba con la imagen que sus seguidores originales querían proyectar, y muchos de estos textos fueron censurados o relegados al olvido. Lo más intrigante de estos textos es cómo algunos muestran una conexión inesperada de Ei con el inframundo. Aunque siempre se le ha asociado con el cielo y el aire, hay fragmentos que lo presentan como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En ciertas historias, Ei se muestra como un dios que, aunque no habitaba el inframundo, tenía la capacidad de enviar almas a ese reino o de comunicarse con él. Esta faceta añade un toque de misterio a su figura y plantea preguntas sobre cómo los antiguos sumerios entendían la relación entre el aire, el destino y la muerte. Estos descubrimientos no solo revelan aspectos nuevos sobre la Ei, sino que también nos permiten reflexionar sobre cómo las culturas del pasado construyeron y reconstruyeron sus historias. Los dioses, al igual que los humanos, no eran figuras estáticas. Sus mitos evolucionaban con el tiempo, reflejando las necesidades y preocupaciones de las sociedades que los adoraban. Ei, que alguna vez fue visto como un dios supremo e inmutable, terminó siendo un personaje más complejo, con historias llenas de contradicciones, luchas y transformaciones. Imagina que estamos en el final de nuestro viaje, en el último capítulo de esta historia que hemos ido construyendo a lo largo del video.
Hemos recorrido millas de años de historia, desde los antiguos mitos sumerios hasta los secretos olvidados de Ei, el dios del aire y el destino. Ahora nos encontramos de pie, mirando el horizonte, reflexionando sobre lo que hemos aprendido, porque detrás de cada mito, cada historia y cada dios olvidado, hay lecciones poderosas que siguen resonando hoy. Los dioses como Ei no solo nos hablan del pasado, sino que nos enseñan sobre la naturaleza humana, nuestros temores, nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Ei, con su doble faceta de creador y destructor, de protector y juez, refleja algo esencial sobre nosotros mismos, nuestra capacidad para crear, pero también nuestra necesidad de equilibrio. En su lucha por mantener el orden del mundo, Ei nos muestra lo que ocurre cuando perdemos ese equilibrio, cuando las fuerzas que nos rodean se descontrolan. Y tal vez, solo tal vez, esos mitos antiguos no solo hablaban de los dioses, sino de la fragilidad del ser humano. De hecho, muchas de las historias que hemos contado sobre Ei, como su caída y su transformación de Dios supremo en una figura prohibida, tienen mucho que enseñarnos sobre el poder y su naturaleza corrupta. ¿Qué significa ser un líder? ¿Qué sucede cuando un ser, ya sea humano o divino, alcanza tal nivel de poder que se olvida de sus orígenes y de su responsabilidad con los demás? Ei, en su ascenso y caída, se convierte en un espejo de los ciclos de la historia humana, donde los imperios y las figuras de poder surgen, se engrandecen y eventualmente caen. Los antiguos sumerios, con su panteón de dioses y diosas, entendían el poder y la vulnerabilidad de la humanidad de una manera que hoy, a veces, parece olvidada. Nos enseñaron que las fuerzas del aire, del agua, del viento, son mucho más que simples fenómenos naturales. Son manifestaciones de las fuerzas cósmicas que guían nuestras vidas. Al igual que Ei, estamos todos en busca de equilibrio, de orden, pero también de comprender nuestro lugar en un mundo que constantemente cambia y evoluciona. Así que, mientras nos despedimos de la historia de Ei y de los dioses olvidados que alguna vez gobernaron el cielo, la tierra y el destino, te invitamos a reflexionar sobre lo que estos relatos nos pueden enseñar hoy. Las antiguas civilizaciones nos dejaron más que piedras y templos. Nos dejaron sabiduría, lecciones sobre el poder, la caída, la justicia y el destino. Y tal vez, al mirar estas historias olvidadas, podemos descubrir algo sobre nosotros mismos, algo que puede ayudarnos a navegar el mundo moderno con un poco más de claridad. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado este video, si has encontrado algo nuevo o intrigante en la historia de Ei, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos aún más misterios ocultos en la historia de la humanidad.